Hola amigos, bienvenidos a esta presentación sobre el ensayo persuasivo. Esta es una presentación para mis estudiantes del curso Pensamiento Crítico de Mid-South Christian College, pero lo comparto con todos los que quieren y desean saber más sobre el tema. Es para preparar al estudiante para la tarea principal del curso, que es justamente un ensayo persuasivo. Y en esta presentación, primeramente voy a tratar de definir qué es un ensayo persuasivo y luego compartir algunos consejos sobre cómo organizar su documento de tal manera que logre su propósito, que es justamente persuadir al lector. Un ensayo persuasivo es un argumento. Es un argumento cuyo propósito es persuadir al lector para que adopte una idea o un curso de acción, o ambos, utilizando la lógica y evidencias. Tenga en cuenta que no estoy usando la palabra argumento en el sentido popular de intercambio entre enemigos o intercambio acolorado. En el campo de la lógica, un argumento es simplemente un proceso mediante el cual un individuo intenta demostrar que una proposición es verdadera. El ensayo persuasivo busca persuadir al lector para que acepte una posición o adopte algún curso de acción. Ese cambio que buscas en el lector puede implicar tomar algún tipo de acción, pero eso no es necesario. El cambio simplemente puede ser cambiar su forma de pensar. Ahora, ¿cuáles son los pasos en la preparación de un ensayo persuasivo? Comenzamos con seleccionar una postura. Algunos dirían, pero ¿por qué voy a seleccionar una postura antes de estudiarlo? Bueno, siempre cuando nos acercamos a este tipo de trabajo, generalmente la persona ya tiene una idea de lo que quiere, de cuál es su postura. Pero es importante tener la mente abierta a que en el proceso de investigar y preparar por ahí descubras cosas que cambian tu opinión. Así que hay que tener la habilidad de ser ágil en ese sentido y adoptar o ajustar tu postura de acuerdo a lo que encuentras. Y eso nos lleva al segundo paso, que es estudiar el problema. Ahí entramos en la parte de investigación. Y es importante también estudiar a tu lector, porque conociendo a tu lector ya vas a saber mejor cómo acercar, qué tipo de argumentos van a ser eficaces. Y el cuarto paso es estructurar tu argumento. Vamos a mirar cada uno de estos pasos otra vez. Seleccionar una postura. En el ámbito teológico hay diferentes argumentos que por siglos han estado presentes entre teólogos. Por ejemplo, la discusión entre amilenialistas y dispensacionalistas. Si no conoces esa palabra, no importa. Es una discusión que ha llevado milenios sobre cosas, lo que las escrituras enseñan acerca de cosas finales. Pacifista, guerra justa. Unas diferencias de opinión sobre el uso de la violencia, en particular la guerra. La diferencia entre la Reina Valera y la Biblia de las Américas, por ejemplo. Hay gente que insiste que tiene que ser una cierta traducción de la Biblia y otros que no. Sinaí tradicional, Arabia. En las escrituras, uno de los grandes, incógnitos es dónde cruzaron los israelitas al Mar Rojo. Y bueno, esta es una cosa que hay diferencias de opinión. O puede ser algo completamente sin relación a la Biblia, sin relación a la teología, como algunos abogan por el uso de Mac, otros por Windows, por ejemplo. Esos son ejemplos nomás, para mostrar que estamos hablando de
diferencias donde hay diferentes campos, diferentes perspectivas, y tú vas a defender la tuya. El segundo paso es estudiar el problema. Así que tenemos que mirar a los afectados, quiénes son los que sufren de este problema, cómo les afecta, cuáles son los síntomas del problema, cuáles son los efectos, cuáles son las causas, y llegar a una hipótesis. Eso sería tu postura, una hipótesis de cómo se podría solucionar este problema. Y por último, decidir cuáles son tus criterios para encontrar una solución. O sea, para que sea una solución aceptable, ¿qué características tendría que tener tu solución? El tercer paso es estudiar al lector, porque si conocemos bien el lector, sabremos cómo estructurar nuestros argumentos, cuál es su nivel de conocimiento del tema, cuál es su actitud hacia el tema. Si estás enfrentando a un lector ya que es enemigo del tema, que tiene una opinión fuerte en contra, esta es una cosa que afecta tu forma de acercarte al tema. Detalles demográficas, suposiciones de tu lector, el estado emotivo de tu lector. O sea, conocer tu lector es importante. 4. Estructurar tu argumento. Las 3 secciones básicas de un ensayo persuasivo son una introducción, el cuerpo y la conclusión. Vamos a mirar estos individualmente. La introducción es donde vas a tratar de captar la atención del lector. Vas a introducir al lector al tema y vas a trazar un mapa resumen de lo que están a punto de leer. O sea, no declarar precisamente tu postura todavía, pero dar una pista, indicar una breve pista de tu posición, que se va a aclarar más en el cuerpo del trabajo. Acá hay un ejemplo de un párrafo de introducción. ¿Alguna vez te has preguntado si has cometido el pecado imperdonable? Es una pregunta que impide que muchas personas se acerquen a Dios. Esto es lamentable, dado que en Cristo hay perdón. Dios no solo está dispuesto a perdonar, sino que está ansioso por hacerlo. ¿Habrá pecados que Dios no puede perdonar? Un pasaje que parece responder afirmativamente a esa pregunta es Lucas capítulo 12, versículo 10. Este versículo ha hecho que muchos se desesperen, convencidos de que han cometido el pecado imperdonable. Por lo tanto, es de suma importancia que entendamos lo que Jesús quiso decir. Para hacer esto, veremos cómo encaja la declaración de Jesús en el relato de los 2 volúmenes de Lucas, cómo encaja en las promesas del Antiguo Testamento y cómo se relaciona con el libro de los Hechos. En este ensayo, argumento que las palabras de Jesús apuntan a una situación específica e histórica, sobre la cual leemos en los Hechos de los Apóstoles. Así que mira las diferentes partes de este párrafo. Tiene la primera parte, empieza con una pregunta, y el propósito de esa pregunta es captar la atención del lector. Después hay una introducción al lector en el tema, un pasaje que parece responder afirmativa, o sea que el tema va a ser ese pasaje. Ese pasaje es el tema del ensayo. Y después un mapa de resumen de lo que están a punto de leer. Mira, como dice, para esto veremos cómo encaja la declaración de Jesús en el relato de los 2 volúmenes de Lucas, cómo encaja en las promesas del Antiguo Testamento y cómo se relaciona con el libro de los Hechos. O sea que vamos a mirar los 2 volúmenes de Lucas y ver cómo esta pregunta encaja o qué relación tiene con el Evangelio de Lucas, qué relación tiene con el Antiguo Testamento
y qué relación tiene con hechos. Y por último, indica brevemente tu postura, una pista acerca de tu postura, no claramente definido todavía. Mira, en este ensayo yo argumento que las palabras de Jesús apuntan a una situación específica e histórica sobre la cual leemos en los Hechos de los Apóstoles. O sea, no estoy diciendo todavía cuál es mi postura, pero estoy dando una pista que tiene que ver con algo específicamente e históricamente en el primer siglo y que está grabado en el libro de los Hechos. Otra forma de decirlo es que en la introducción, en ese párrafo introductorio, debe haber un gancho. Y ese gancho puede ser una declaración sorprendente, puede ser una anécdota humorística, puede ser una cita poderosa, puede ser una referencia personal, una analogía, una definición, una descripción, un ejemplo. No incluí acá en esta lista, pero en el otro ejemplo, una pregunta. Puede empezar pero una pregunta que capta la atención. Una estadística. Cuidado con las estadísticas. No hay cosa que hace dormir a la gente más rápida que un montón de estadísticas. Si puedes encontrar una estadística fuerte que demuestra algo, que hable, eso sí, pero no un montón de estadísticas. Después tenemos la tesis, una breve declaración de tu posición o la solución al problema. Nuevamente, en la introducción es una pista hacia tu solución, pero por lo menos el lector debe salir de ese primer párrafo sabiendo cuál es el tema que vas a abarcar. Vamos a mirar el cuerpo. El cuerpo comprende la mayor parte de tu documento, aproximadamente 80%. En el cuerpo vas a expresar la necesidad. ¿Cuál es el problema? Vas a elaborar esa necesidad. La segunda parte del cuerpo es la satisfacción. ¿Cuál es tu respuesta a esta necesidad? Y vas a refutar algunos de los argumentos en contra de la postura tuya. Eso es muy importante porque eso muestra que estás siendo equitativo, porque no podemos suponer que la gente no conoce los argumentos en contra. Tienes que mostrar que tú tienes conocimiento de esos argumentos y después derribar esos argumentos. Y por último, visualización. Eso es donde pintas para la gente una idea de cómo será diferente el mundo si aceptan tu postura. Necesidad. Ya has presentado la necesidad en la introducción y aquí es donde elaboras o desarrollas esa necesidad. Se puede contar una historia, se puede utilizar estadísticas. Yo recomiendo que si fuera una estadística, síntomas del problema, grupos afectados, el impacto que puede tener en el futuro, etc. Vas a desarrollar bien para que la gente el lector capte bien cuál es la necesidad, cuál es el problema. En la sección de satisfacción, esta sección comienza con una declaración clara de su postura. Ahora sí, ya no es pista, ya deberías declarar claramente cuál es tu posición sobre el tema. Y luego sigue su argumento en apoyo de esa postura. En la sección de refutación es donde no ignoramos los que tienen una posición contraria. Demostramos a nuestros lectores que hemos considerado diligentemente las opiniones de quienes no están de acuerdo con nuestra postura, pero también vamos a mostrar que consideramos y por qué consideramos su postura deficiente. Hay que ser amables pero firmes en esta sección. Tu propósito es, como dice Pablo acá, destruir argumentos, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo
que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10, 4 y 5. Y la última parte del cuerpo es visualización. Y aquí es donde creamos una imagen verbal de cómo el mundo será diferente si adoptaran nuestra solución al problema. La clave aquí es la parte visual de la visualización. No lo vamos a decir, sino vamos a mostrarles. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Utilizando palabras, pero para pintar una imagen visual en la mente. Y por último tenemos esta es la tercera parte del ensayo. La última parte es la conclusión. Y este es donde cerramos el trato. Cualquier vendedor le dirá que este es el momento más importante en su esfuerzo de persuasión. Y también es el punto donde la mayoría de la gente falla. Hay muchas maneras de desarrollar una conclusión, pero una de las más comunes involucra dos pasos sencillos: una reafirmación de los principales argumentos y luego una llamada a la acción. Y aquí, por ejemplo, tenemos una ilustración del cuerpo del texto. Y la parte en roja, digamos, son las oraciones dentro del cuerpo que expresan tus argumentos. Y se puede juntar estas expresiones y hacer una reafirmación de esos puntos principales en la conclusión. Y el llamado a la acción es donde reafirmamos no solamente los argumentos, sino que también que tomen una acción, que tus lectores deben salir de la lectura convencidos de que tu postura puede resistir el escrutinio de los críticos y dispuestos a tomar medidas sobre el problema que has planteado. Y acá tenemos un resumen de ese bosquejo. Ahí ves la introducción, el anzuelo, el gancho o anzuelo, la introducción al tema, el mapa de resumen, una pista sobre tu postura. Tomen en cuenta que esas 4 partes de la introducción, no estoy hablando de una página de material acá, eso es un párrafo. Luego el cuerpo es donde el 80% de la materia del ensayo, que incluye la declaración, ahí sí, bien claramente de tu postura, la evidencia, los argumentos en contra, o por lo menos un argumento en contra, una respuesta al argumento en contra, visualización donde vas a pintar visualmente una imagen mental de cómo será diferente las cosas si aceptaran tu solución, y una conclusión donde reafirmas tu argumento o los argumentos y un llamado a la acción. Aquí tenemos algunas pautas adicionales para este trabajo. Hay que citar tus fuentes y debes usar fuentes. Un ensayo persuasivo requiere investigación para fundamentar tus afirmaciones. Un argumento sin evidencia es simplemente una opinión. Y la evidencia hace que el argumento sea más persuasivo. Los lectores tienden a dudar o ignorar la evidencia si no se cita correctamente. Por lo tanto, es importante registrar las fuentes que forma de una manera completa y precisa. También es importante que uses fuentes de calidad. Un ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, Bird argumenta que la mayoría de los estudiantes no quieren estar en la universidad y que la universidad en cualquier caso no hace lo que se supone que debe hacer y se espera que haga por los estudiantes. Entonces, esta no es una cita textual del autor, pero esa idea lo saqué de un autor que se llama Carolyn Bird y sigue esta información con un número al final, y ese número corresponde a la nota al pie de la página. Piensa y escribe en párrafos. Cada párrafo debe relacionarse y apoyar tu tesis, tu argumento. Usa ejemplos específicos para respaldar tus declaraciones generales.
No evites la oposición. Una de las formas más rápidas de hacer que la gente descarte tu argumento es ignorar los puntos de vista opuestos. Debemos suponer que tu lector estará al tanto de eso. ¿Y qué hacemos con las emociones? ¿Cuál es el rol de las emociones? No se puede negar que las emociones juegan un papel importante en cómo las personas eligen qué creer y qué acciones tomar. La regla de oro en un ensayo persuasivo es la siguiente. Primero, asegúrate de que tu argumento sea sólido y válido. Luego, agrega la dimensión emocional. La sección de visualización es el lugar más apropiado para incluir el elemento emotivo. Muchas gracias por tu atención. Espero que esto le haya ayudado. Gracias.